Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Y nos corresponde hoy considerar una sección bastante seria y solemne en esta primera epístola del apóstol Juan. En nuestro programa anterior mencionamos algo de lo que dice el versículo 19, y hoy vamos a continuar con este versículo porque Juan nos dice algo que es de suma importancia aquí. Leamos el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es algo en realidad solemne. Juan está diciendo que algunos habían hecho confesión de ser creyentes en aquel día. Ellos tenían todos los adornos y atavíos de ser un creyente y llevaban el nombre de creyentes. Se identificaban con las asambleas locales. Estas personas fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron sumergidos en el agua. Participaban del pan y del vino en el servicio de la cena del Señor. Ellos hacían todo eso, pero debemos recordar que el Señor dijo de Judas, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». Allí mismo, en esa primera cena del Señor, se encontraba ese traidor Judas Iscariote. Y él era identificado con el grupo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 70, dice el Señor Jesús, «¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo?» Judas nunca fue otra cosa. Él se parecía a los apóstoles, se comportaba como uno de ellos, quizá hasta tenía el poder de hacer milagros y salía con los demás. Ellos no pudieron identificarle como una persona falsa, pero lo era. Es por eso que decimos que tenemos aquí una declaración muy solemne y muy seria. Se hace para nosotros en el presente. El Señor Jesucristo le dijo a un hombre muy religioso, «Tendrás que renacer». Él le dijo a Nicodemo esa noche que él vino a visitarlo, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Juan está diciendo aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, se parecían a los demás hermanos, pero en realidad no lo eran. Y la prueba verdadera era la palabra de Dios. Creemos que esto debería provocar que cada creyente se preguntara, y no importa quién sea, y esto nos incluye a nosotros también que estamos hablando ahora, y la pregunta es esta, ¿he enfrentado mis pecados en realidad a la luz de la cruz del Señor Jesucristo? ¿He llegado a Dios en arrepentimiento, confesando mi culpabilidad y reconociendo mi iniquidad? ¿Me he abandonado a Él y solamente a Él para mi salvación? ¿He evidenciado en mi vida el ser un alma de Dios regenerada? ¿Amo yo la palabra de Dios? ¿Quiero la palabra de Dios? ¿Es ella pan para mí? ¿Es eso comida para mí? ¿Es esto bebida para mí? ¿Amo yo a los hermanos? ¿Y amo al Señor Jesucristo? Estas son las cosas que cuentan, amigo oyente, y la palabra de Dios nos ordena particularmente acerca de esto. Creemos que es algo de suma importancia. Usted recuerda que el apóstol Pablo habla muy claramente, después de haber presentado la justificación por la fe, en palabras que no dejan lugar a dudas. Él dijo allá en su epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 15, «Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación». Uno no se puede jactar siquiera de la gracia de Dios. Usted puede decir, yo no creo en la membresía de la iglesia, yo no creo en el bautismo, yo no creo en esas cosas. Bueno, estas cosas no valen nada si usted dice que no cree en ellas. El asunto es, ¿ha nacido de nuevo usted? ¿O es usted alguien que confía hoy en estas cosas? La pregunta de importancia ¿es usted una nueva creación en Cristo Jesús? Y usted recuerda que el apóstol Pablo, cuando se dirigía a los corintios, y algunos de ellos tenían razón de creer que quizá no eran hijos de Dios, él les dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» ¿Sabe usted realmente si es un hijo de Dios? Es muy importante que un hijo de Dios conozca estas cosas. Veamos otro versículo, esta vez en la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, donde dice, «Velad, estad firmes en la fe,
portaos varonilmente y esforzaos. Amigo oyente, ¿cómo está comportándose usted con la vida cristiana? ¿Es usted en realidad un hijo de Dios? ¿Hay alguna evidencia en su vida de que usted es un hijo de Dios? No estamos hablando aquí de si usted ha cometido algún pecado, sino de lo que usted hace después de haber cometido un pecado. ¿Continúa haciéndolo? ¿Continúa usted con su pecado? Bueno, el hijo pródigo se metió en una pocilga, pero no continuó allí. Esa no era su dirección de residencia permanente. Si usted le hubiera escrito alguna carta unas 3 semanas o quizá meses después que estuvo allí, no le hubiera llegado a sus manos, a no ser que hubiera sido enviada a su nueva dirección, porque él ya no vivía allí permanentemente. Él iba a su propia casa. Él es un hijo de Dios. Después de haber pecado, se presenta ante Dios con lágrimas en sus mejillas, clamando a Él. Y si no hace eso, entonces no es un hijo de Dios. El hijo de Dios aborrece el pecado. Esta vida que nosotros tenemos hoy es algo que no es exacto. Tememos que haya muchos miembros de iglesias que han tomado la posición de que ellos son hijos de Dios porque están más activos que el comején en la iglesia y quizá con el mismo resultado. Pero para ilustrar esto, permítanos presentarle una pequeña historia, amigo oyente. La hemos oído en diferentes maneras, así que no sabemos cuál de ellas es la original, pero queremos compartir lo siguiente. Hace algunos años en Londres, en uno de los barrios bajos, vivía una mujer de Lampa, una prostituta. Tenía un hijo y ella había enfermado terriblemente, y esta mujer enferma tenía mucho temor porque sabía que estaba muriendo, de modo que envió a su hijo a buscar a un ministro, para que, según ella, le hiciera entrar al cielo. Así es que le dijo a su hijito, «Ve y consígueme un ministro que me pueda hacer entrar al cielo». Y este jovencito salió de su casa buscando una iglesia. No pasó mucho tiempo cuando encontró una iglesia bastante grande, por cierto. Él fue a la rectoría, a la oficina, y el ministro salió cuando él hizo sonar el timbre. El ministro miró al pequeñuelo y le dijo, «¿Qué es lo que deseas?». Y este muchachito respondió, «Mi vieja se está muriendo. Ella quiere que usted vaya y la haga entrar». Bueno, el ministro pensó que ella quería entrar a un hospital. Quizá estaba borracha en algún lugar, de modo que le dice al muchachito, «Ve a buscar un policía. Está lloviendo ahora y no quiero salir a mojarme. Consigue un policía para que ella pueda entrar a un hospital». Pero el pequeño respondió, «Ella está en casa, no está borracha. Está en su propia cama y está muriendo. Ella quiere que alguien la haga entrar y quiere que yo le consiga un ministro. ¿Quiere venir usted?». El ministro se sintió un poco aturdido por un momento porque era una persona liberal y sabía que debería ir. Él no podía negarse a cumplir una solicitud como esta, así es que tomó su saco, un paraguas, y salió con el muchachito, y caminaron mucho. Y luego llegaron a esta sección de los barrios bajos de Londres, y finalmente, luego de subir unas escaleras que crujían a cada paso, llegaron a la habitación de esta mujer enferma. Durante todo el camino, este ministro pensaba, «¿Qué le diré a esta mujer? No le puedo decir lo que he predicado siempre a mi propia gente. Yo siempre les digo a ellos que son gente bien refinada y gente educada. ¿Y qué le puedo decir a esta mujer? No puedo decirle que se reforme, ya tendría que haberse reformado. Pero ahora ya es demasiado tarde. ¿Qué le puedo decir?». Y el ministro recordó que cuando era muchachito, su madre siempre citaba ese versículo tan famoso de Juan 3, versículo 16. Así es que, cuando llegó al lado de esta mujer enferma, este ministro sacó su Biblia y buscó este versículo en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que en realidad no era muy conocido para él. Y él comenzó a leer, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Y esa mujer que quería entrar dijo, «¿Quiere usted decir que la clase de persona que yo soy solo tiene que confiar en Jesús?». El ministro contestó, «Bueno, eso es lo que dice aquí. Dice aquí que Dios entregó a su Hijo y que lo entregó para morir en una cruz. También dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso lo puedo ver aquí. Y eso es lo que usted debe hacer». Y esta mujer, antes de morir, allí en su lecho de muerte, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y este predicador que se encontraba allí contaba esta historia más tarde y decía, «Esa noche no solo logré que ella entrara, sino que yo también entré».
Amigo oyente, ¿está usted seguro que ha entrado? ¿Está usted seguro que ha confiado en Él y que Él es su Salvador personal? Sabemos que habrá algunas personas que van a escribirnos y decirnos, usted no tiene ningún derecho de hacer esa clase de pregunta, porque nosotros hemos sido miembros de la Iglesia ya por 30 años. Bueno, amigo oyente, creemos que usted debe examinarse a sí mismo y ver si está o no está en la fe. Creemos que es algo maravilloso el poder hacer un inventario y ver dónde se encuentra uno. A veces uno no se da cuenta de la posición o de la situación en la que se encuentra hasta cuando uno se detiene y la analiza. Puede que uno tenga dudas sin saber que las tiene. Puede pensar que está en una situación financiera cómoda, cuando en realidad se encuentra en deuda. Así es que es bueno de vez en cuando examinar nuestra condición. Amigo oyente, hay muchos creyentes que necesitan examinarse a sí mismos. ¿Se encuentra usted en realidad en la fe? ¿Confía usted realmente en Cristo? Quizá alguien diga, usted me está robando la seguridad de mi salvación. Amigo oyente, nosotros creemos en la seguridad del creyente, pero también creemos en la inseguridad de aquellos que creen ser creyentes. Creemos que es necesario examinarnos a nosotros mismos y ver qué clase de creyentes somos en realidad. Bueno, continuemos viendo lo que dice aquí el apóstol Juan en su primera epístola. El versículo 20 de este capítulo 2, que estamos estudiando, dice, «Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas». Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí cuando habla de unción? Cuando habla de haber sido ungido, nosotros hemos sido ungidos, y eso es por medio del Espíritu Santo. Ya vamos a ver más adelante en este capítulo que existe esa función. El versículo 27 dice al comienzo, «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros». Esto se refiere a la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente verdadero, y el Espíritu Santo puede revelarles todas las cosas. El apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu». Así es que nosotros tenemos a alguien morando dentro de nosotros que puede revelarnos estas cosas que están en la palabra de Dios. Por tanto, tenemos la unción para que todos puedan tener la seguridad de su salvación. Y si usted quiere tratar las cosas con Dios de manera directa y honesta, usted puede pedirle que Él le ilumine, que le guíe. Usted le puede pedir esa seguridad que necesita. Leamos una vez más el versículo 20. «Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas». Estas son las cosas que usted debería conocer como hijo de Dios. Estas son potenciales. Ahora, esto no quiere decir que usted va a recibir de repente un doctorado en las cosas espirituales, sino que por el Espíritu Santo usted ha aceptado la palabra de Dios y a través de las experiencias enviadas por Dios, usted tiene la posibilidad, tiene el potencial de crecer en estas cosas. Muchos de los hijos de Dios crecen en gracia y en el conocimiento de Cristo. Uno se sorprende al ver algunas personas que han crecido de manera realmente sorprendente. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, cuenta que cuando él era estudiante en el seminario, en su primer año de estudios, allá en la última parte de la década de los años 1920, se le pidió que fuera a una iglesia bautista pequeña, en una sección del estado de Texas, en los Estados Unidos. Él dice que él fue y predicó 4 veces ese domingo y que nunca se olvidaría de esa experiencia. Él dice, ellos me dieron 30 centavos. Yo llevé a uno de mis amigos, un compañero de estudios, y cuando ya regresábamos él me dijo, «¿Por qué estás tan callado?» Yo le respondí, «¿Sabes? La ofrenda que recibí fue de 30 centavos». Él me dijo, «Bueno, ese fue un verdadero evento para ti. Esta probablemente será la única vez que te paguen exactamente lo que vales. 30 centavos. Yo le dije, pero es que eso tenía que ser distribuido entre los 4 mensajes que prediqué. Pero por lo menos me dieron almuerzo ese día en una de las casas. Había allí una anciana a quien todos llamaban abuela. Había unas 20 personas allí, y yo no creo que ella era la abuela de todos ellos. El caso es que ella no sabía leer ni escribir. Ella me dijo que había venido a esa región en uno de esos carromatos con toldo en que viajaban los colonizadores americanos cuando ella era bien joven.
y contaba que ella cargaba de munición el rifle del esposo cuando él peleaba contra los indios de esa zona. Ella había sido una verdadera colonizadora, pero nunca aprendió a leer ni a escribir. Pues bien, continuó el doctor Magee, me pidieron que le leyera algo a esta abuela, ya que ella no podía ir a la iglesia. Así es que yo, siendo un estudiante del primer año de seminario, pensé que le daría el beneficio de mi vasto conocimiento de la Escritura, que a propósito no era tan vasto. Pensé en tomar algo fácil y familiar. Así es que abrí mi Biblia en Juan, capítulo 14, y comencé a leerlo. Y a medida que iba leyendo, yo quería explicárselo a la abuela. Después de todo, ella no sabía leer ni escribir, y yo pensé que yo podía ayudarle. Yo hice 1 o 2 comentarios, y ella estaba allí sentada y me pareció que estaba un poco aburrida. Pero después de unos pocos minutos, ella dijo, «Joven, ¿ha notado usted alguna vez esto y esto?» Francamente, ella hizo un comentario para resaltar algo del pasaje que yo ni siquiera había oído antes. En efecto, no había ningún profesor en el seminario que hubiera mencionado eso en cuanto a ese pasaje de la Escritura. Y antes de terminar ese capítulo, ella estaba hablándome y yo estaba escuchando. Y este amigo mío, que había venido conmigo, estaba sentado allá en una esquina de la habitación, y yo sabía que él me iba a decir algo en cuanto a eso más tarde. Así es que, cuando íbamos de regreso esa noche, él hizo otro comentario. Él dijo, «Oye, ¿de veras que fuiste de ayuda para la abuela hoy?» Yo le respondí, «¿Dónde crees tú que esa anciana aprendió tanto sobre Juan 14?» Su respuesta fue, «¿No se te ocurre que tal vez el Espíritu Santo fue su maestro? Tal vez tú y yo hemos estado escuchando al maestro equivocado». Hasta aquí el relato del doctor Magee. Amigo oyente, necesitamos dejar que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Permítanos decirle que eso es lo que este versículo significa aquí. Tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice. Ese potencial es asunto suyo, si va a aprender o no. Luego Juan dice en el versículo 21 de este capítulo 2 de su primera epístola, «No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad». Ellos tenían el Evangelio, tenían la verdad. Porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Lo que está diciendo aquí es que ellos tenían la verdad. Pero ahora se estaban presentando algunas mentiras. Estaba entrando el gnosticismo y había muchos anticristos que aparecerían. Ahora, ¿quién es un anticristo? Hemos dicho algunas cuantas palabras en cuanto a esto en programas anteriores. Tenemos un poco más ahora. Leamos el versículo 22 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El mentiroso es quien niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No habrá solo un anticristo, sino que habrá muchos y ya ha habido algunos. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, dice aquí Juan. Esa es una sentencia o una señal o marca segura del anticristo, y hay muchos de ellos. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos con este asunto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan y se familiarice con su contenido. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida en gran manera.